En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la audiencia de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Hoy tenemos un tema muy importante que lo hemos denominado La violencia no tiene género. Y esto porque el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y de alguna manera se hacía referencia a que no debemos patrocinar, debemos evitar, debemos controlar lo que llaman la violencia de género, entendiendo la violencia de género como aquella que ejerce el hombre frente a la mujer que está en condiciones de inferioridad frente a las tareas que desarrollan unos y otros. Pero, Vicente, buenos días. Buenas tardes, ¿no? Ya, que no. Y Luis, qué pena con ustedes, no los había saludado. Se nos está olvidando las normas elementales de armonía. Y esto lo podemos aplicar para que en nuestra casa también saludemos respetuosamente, amablemente. Y cada vez que recibamos de alguien una comunicación a través de los medios que existen ahora, los respondamos amablemente para que evitemos las manifestaciones, los envíos de mensajes agresivos, de mensajes violentos, y para que aprendamos a ser cultos, decentes, en una sociedad que nos presenta un entorno de patrocinio de violencia. Bien, pero esa nota a raíz de que nos salude decentemente hoy. Bueno. Y tenemos un acontecimiento muy importante en el mundo. Todos lo saben, ya todo el mundo ha hablado de ellos, todos, que es el virus corona. Dicen coronavirus. Yo me he tomado la licencia de pasarlo al español. El virus corona. Así se llama, el virus corona. Que ha puesto al mundo en jaque. Pero me parece que no por el número de muertos que en este momento se han causado, que no son muchos. En verdad no son muchos, son muy poquitos. Muy poquitos. No le digo a la señora ministra de el Interior que nos haga la comparación con otras muertes porque nos petaqueamos el programa. Pero no son muchos. En cambio, sí, ese virus ha causado unos efectos muy graves en la economía del mundo. Entonces parece que la alarma no es tanto por los muertos, sino por los efectos económicos que está causando el virus. La cancelación de reuniones, la cancelación de turismo, la cancelación de conferencias, la baja de las exportaciones, y a eso sumado el juego casi que morboso, cruel, que tienen en este momento la Arabia Saudita y Rusia, e intermedio ahí los Estados Unidos, para la explotación del petróleo, con los efectos absolutamente monstruosos, negativos que tenemos en Colombia, especialmente con el dólar que lo tenemos hoy, como a 4.100 pesos, casi 4.200, con unas barreras que estaban absolutamente inesperadas dentro del mundo normal. Pero hemos tenido en el mundo experiencias muy complicadas, mucho más graves que ahora. Imaginémonos cuando el mundo estaba desesperado y entonces dice la historia que mandaron el
una lluvia de fuego sobre ciudades que las conocemos como Sodoma y Gomorra. Eso debe haber sido mucho más grave que el virus. La peste negra, la fiebre amarilla, el VHS, el SIDA, el diluvio universal, los tsunamis que hace poco vimos en Japón, por el lado de China. Y en Colombia, el 50% de las familias que no tienen suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades básicas fundamentales y que no tienen acceso a los servicios básicos. Pero como el coronavirus ha tenido efectos económicos, entonces hay alarma, hay mucha alarma, mucha preocupación por la economía, no por los muertos. Pero como de todo tenemos que sacar algún efecto, entonces esta tarde, seguramente ya en sus hogares nos están viendo a través de la aplicación de YouTube, ¿no es así, no, Luis? A través del Facebook, o nos están oyendo a través de Emisora La Voz del Derecho, es como se llama así, Emisora La Voz del Derecho, o La Voz del Derecho simplemente, ¿no? La Voz del Derecho. Entonces, excelente que esa recomendación que se hace, estén en casita, estén juntos en casa, estén en familia, pues a ustedes que están allá reunidos en familia, que están viendo su televisor o su amplificación por televisor de su celular. Emisora La Voz del Derecho @gmail.com, o pueden hacer sus comentarios en el video que se transmite por Facebook. Ahí deja comentar y deja... O en el WhatsApp. O al WhatsApp, que es el 315-4606-778. 778. Y en listo. YouTube también pueden dejar los comentarios en el Listo. video. Aquí lo recibimos, por favor. Ayúdenos porque vamos a hacer un experimento importante para recopilar los temas más importantes que hemos tratado en nuestro programa, que ya son aproximadamente como 300 programas, Luis. Ya llevamos una cantidad, ¿no? Llevamos 3 años, 12 por 3, 3 por 3, más de 500. No, 5 por 3, 15, como más de 200 programas. Vamos a tomar los mejores para poder hacer una compilación de lo que es la parte básica del diplomado en educación para la vida en familia. Y con esta observación, con esta recomendación, atención a eso, vamos a entrar en nuestro tema de hoy, que es la violencia no tiene género. La violencia, actos violentos, actos de agresión, se dan contra todos los seres humanos, todos, desde los niños hasta los ancianos. Y vamos a mirar cómo se van presentando esos hechos de violencia, que podríamos decir, tienes ahí la información de cuáles son las formas de violencia, Lisette. La violencia, las agresiones. Bueno, como formas de violencia tenemos que hay una violencia que es infligida, que es la que cuando nos la causamos nosotros mismos. Nosotros mismos. Y la que es interpersonal, la que causamos a los demás. Ajá. O a las personas que nos rodean. Entonces encontramos como la violencia doméstica, la violencia física, que es como la más común, la violencia psicológica, la violencia laboral, hay violencia cultural, religiosa, violencia económica, violencia intrafamiliar, el feminicidio también es un tipo de violencia. ¿Y por qué sancionan, me preguntaba un profesor de Derecho Penal, por qué sancionan más la muerte de una mujer por un hombre que la muerte de un hombre por una mujer? Si las noticias nos dicen matar 2 señoras, había una razón, 2 señoras se pusieron de acuerdo, el amante y la esposa, para matar a el señor que era esposo y amante de las 2. Y esa muerte no es tan grave como si el señor hubiera matado a una de ellas. El penalista me decía, no hay ninguna razón para que eso se dé. En cambio, lo que sí estamos es enviando un mensaje negativo, porque las mujeres en verdad no están siendo protegidas como debe ser, con el incremento de las sanciones para las conductas que les pueden afectar a ellas. Yo veo en las noticias, aumentó el feminicidio, Luis, aumentó. Y se aumentó porque tenemos ya una norma, una ley que dice a los que causan la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer, se les aumenta la pena en muchos años, hasta 60 años tal vez es.
y la gente sigue matando y aumenta el número de muertos. Eso me parece que no tiene ninguna razón de ser. Lo mismo sucede con la violencia intrafamiliar. Aumenta la violencia intrafamiliar, siendo que hay muchas más sanciones y es más grave la violencia intrafamiliar contra la mujer que contra los hombres. ¿Por qué entonces aumenta la violencia contra las mujeres? Ahí tenemos una falla grandísima, porque yo sí estoy convencido de que el aumento de penas no va a combatir, disminuye, no es una barrera que llame al desistimiento de la violencia o la comisión de delitos. Aquí hubo una época en la que se sancionaba el secuestro y quienes auxiliaran con el secuestro hasta 60 años de cárcel, es decir, casi una pena perpetua, porque generalmente la persona que incurría en eso eran personas de 20 años, más 60 de prisión, 80, sin una pena perpetua. Y hubo un caso en el que, si no estoy mal, estuvo involucrado de alguna manera nuestro gran René Higuita, nuestro gran arquero. Y aquí sí necesitamos un arquero para que nos tape todas las formas de violencia contra la mujer. Podemos inventarnos eso, Lisette. Un arquero, una forma de controlar la violencia contra las mujeres. Y estas formas de violencia, la violencia económica, Lisette, en el hogar, gravísima, ¿no? ¿Se acuerda de la persona que nos consultó, que estuvo viviendo tanto tiempo con el señor? Era un militar. Se pensionó al señor con el 30% del subsidio familiar. De su subsidio familiar por su esposa. Por su esposa y sus hijos. Pues sí, por ser casado. El 30%. Sí. Eso tuvo como factor salarial para efectos de la pensión. De la pensión. Y después de que estuvo pensionado, se dio separó. Por divorciarse e irse con una muchachita. Muchachita. Y la muchachita es la que está disfrutando del trabajo de la pensión de la señora. No sé ustedes, señoras, las señoras de los militares, ¿qué opinan de esa situación? El señor está casado, por estar casado, recibe el 30% de subsidio. Él pertenece a las fuerzas militares, no a las fuerzas armadas, sino a las fuerzas militares. Él creo que es como coronel del ejército, tal vez. Y recibe el 30% de pensión. Se pensiona con el subsidio familiar que le daban para sostener a su esposa. Se divorcia porque le dio por divorciarse. Deja a la esposa y se va a vivir con otra persona que es la que va a disfrutar de la pensión y del 30% que contribuyó a formar la esposa. Eso me parece completamente injusto y completamente desacertado. Me parece. No sé ustedes qué opinan. Mándenos sus opiniones. Escríbanos al correo. Al correo emisora lavozdelderecho@gmail.com. O escríbanos al WhatsApp también. Al WhatsApp en 315-4606-778. Veamos esas formas de violencia que ha hecho referencia Lisette, cómo se van presentando en las distintas etapas de la vida del ser humano. Entonces, digamos que la primera forma de violencia se presenta cuando los papás engendran a un hijo que saben que no va a tener garantizados sus derechos básicos fundamentales. Usted tiene la información de una señora que tenía dificultades fisiológicas físicas o genéticas tal vez, para engendrar hijos sanos. Y le dio por tener hijos. ¿Y cuántos hijos fue que tuvo? 10 hijos. 10 hijos. 10 hijos a sabiendas de que genéticamente van a tener dificultades. ¿Y cuál es la dificultad de esos niños? Es una enfermedad huérfana que afecta que los afecta totalmente. Les provoca enanismo porque reduce, no tienen crecimiento de sus huesos, van perdiendo la vista, la audición, y consiste en que el cuerpo no expulsa los nutrientes, las células, los nutrientes malignos. Los nutrientes malignos. Los desechos. Los desechos, no desecha. Sí. Lo que ya el organismo tiene que expulsar, y entonces eso provoca que tengan esas alteraciones. Esa enfermedad pues no tiene cura. Tiene cura. Tiene un medicamento. Pero la señora, sabiendo que tenía sus hijos o que iba a tener sus hijos con esas dificultades, por favor,
¿qué responsabilidad tiene en criar, en engendrar hijos de esa naturaleza? Absolutamente toda, para darles una calidad de vida muy baja. Eso por una parte. Ahora, las señoras que se embarazan para abortar, el niño que está allá, yo hacía una referencia, acaba la Corte de manifestarse respecto al aborto y la sentencia dice que es inepta y no se pronunció. Dejó el tema ya abierto para que sigamos peleando por el tema. Yo digo, que haya aborto libre o que no haya aborto libre, me va a parecer ya que es intrascendente. Lo que sí es importante, y esa debe ser una campaña de todos los colombianos, es que no haya embarazos no deseados. Que no haya embarazos por progenitores irresponsables. Y si todos los embarazos son deseados, el aborto va a ser mínimo. Y no se le va a dar gusto a quienes patrocinan el aborto para que lleven clientela a las clínicas de aborto para que hagan negocio. ¿Por qué? Porque nadie va a querer abortar porque sus hijos son deseados. ¿Será que está mala la propuesta? ¿Sí? Hay aborto libre, listo, no nos interesa. No le hagamos mercado a eso. Que no haya embarazos en donde las señoras vayan a tomar la decisión de abortar. Las quebramos con abortos responsables. Pero entonces yo hacía una referencia importante y es que cuando ya se engendra el hijo, después de los 15 días donde la mujer dice, estoy como embarazada, no sé qué voy a hacer, me la prueba, está embarazada. A partir de ese momento tenemos un cigote, se llama eso, ¿no? Un cigoto. Tenemos, sí. Ya tiene vida eso, vida. No digamos el tema de que sea persona desde el punto de vista jurídico, sino tiene vida. Pues la gente dice que sí, los médicos dicen que sí. Y comienza a desarrollarse esa vida. No es persona, listo, no es persona. Y yo decía, pues bueno, ese tiene vida, le falta razón, le falta independencia. Imaginemos un animalito recién nacido. Una vaquilla recién nacida. Imaginemos un curí, que es tan importante en la comida del sur de Colombia. Es un animal. Y mirando yo el tema del león Júpiter, que todo el mundo lo conoce, esos animales tienen derechos. Y si se les causa daño, responden penalmente por causarle daños a esos animales. Si entendemos, estoy haciendo una afirmación que me va a generar muchísimos comentarios negativos, pero no interesa, lo recibimos con mucho respeto. No es persona el engendrado que está en el vientre de la madre. Es un animalito. Protejámoslo como animales, tendrían que protegerlo y no lo pueden abortar. Dejo la inquietud para entenderlo. Ahora, que fue que la violación se dio y entonces yo no quiero tener un hijo por haber sido violada. Sí, pero si la violación es real. No subjetiva, porque es que hay muchas mujeres que dicen, no, yo estoy embarazada porque me violaron. Entonces eso genera una dificultad. Ahora, que el niño tiene dificultades gravísimas y que van a ser con imposibilidad de ser viable. Eso está regulado ya hace mucho tiempo en el Código Penal, mucho tiempo, que es posible hacerlo. Estaba mirando mis libros de Derecho Penal cuando yo estaba estudiando del profesor Antonio Vicente Arenas. Ya están regulados todos los casos que están ahorita en debate. Lo único que es nuevo es lo de la violación. Listo. En el hogar, la violencia de papá y mamá contra los niños. ¿Cómo hacemos para que los papás y las mamás no sean violentos contra los niños? ¿Cómo hacemos? Hay que educarlos. Claro. Hay que tener la clase de educación para la vida de familia. Esto es absolutamente importante. Hay que educar a papá y mamá. Educarse primero para ser padres. Porque Educarse ser padres es una lección, es un aprendizaje, Ajá. es una cátedra ser padre. O sea, ser padres no es, así voy a criar un niño, no. Hay que hacer el curso antes. El curso antes. Para aprender a ser papás. Para aprender a ser papás. Y después de que hayan aprobado el curso, entonces esperar cuándo es tiempo para ser papás.
Y uno de los elementos importantes del papá es que sepan tratar decentemente a sus hijos. Con amor, educar con amor. Yo veo en algunas familias en donde donde el trato es a las patadas. A los gritos, A a los los gritos. golpes. Yo he escuchado especialmente mamás que dicen, le está hablando su mamá. O en esta Pues, casa mando yo. En esta casa mando yo, dice el papá. ¿Sí o no? Por favor, es esa mamá que dice que tiene que gritar para decir que está hablando la mamá, pues yo creo que está fuera de tono porque yo creo que la persona con la que está hablando sabe que es la mamá. Y entre más cariño le dé más decencia, le ponga a la comunicación, pues mucho mejor. Y estos tratos no hacen que el menor o el niño disminuya de pronto su comportamiento o se comporte mejor, sino antes va a incentivar a que sea más agresivo y a que se porte mal. ¿Por qué los papás no sabemos que los niños son inteligentes? Porque el papá me grita, yo aprendo a gritar. Sí. Papá me pega, yo sé que aprendo a golpear. Sí, el niño ya sabe, el niño tiene medido, calculadito, en qué forma la mamá se pone de mal genio, en qué forma el papá se pone de mal genio, eso lo tiene medido. Y el papá, creyendo, y la mamá creyendo que tiene autoridad, no se dan cuenta de que el niño los tiene ya, pero chequeados, en la mira, y les pone todos los problemas. Lo que tú dices es perfectamente válido. Además de eso, como hoy tenemos muchísimas formas de familia, escuché a un profesor, Luis, dice que decía, es que hoy hemos identificado en nuestro colegio 19 formas de familia. 19 formas de familia hoy. No sé cómo las hizo, pero él tendrá razón de cómo ha hecho esa subclasificación de formas de familia. Y dentro de esas formas de familia, pues tenemos el novio de la mamá, Bueno, la novia del papá, la madrastra, el padrastro. el padrastro, el hermanastro, la hermanastra, la tía astra, la suegra que molesta, el suegro que molesta, Los la abuelos. nuera que tiene dificultades, los abuelos, en fin. Y decía eso. Pero sí, en las nuevas formas de familia es muy frecuente, lo hemos visto en la oficina, que hay una relación a veces que no compagina, que no es muy estable, especialmente entre las nueras y las madrastras. Las madrastras. O entre la nueva esposa y la esposa divorciada anterior. Y el papel desastroso que hacen las nuevas esposas o las nuevas compañeras frente a los hijos de una relación anterior. Ahí tenemos un caso de una señora que papá y mamá están separados, ¿no? No son ambos fáciles de llevar pues, por la forma de pareja que tuvieron. Y el señor es una caspa. Excúseme que utilice esa expresión, pero es muy familiar. Y la señora con la que vive él, pues aprovecha las condiciones para maltratar al niño, para denunciarlo, para formarle mala imagen de la mamá. Esa violencia es una violencia de la mujer. De la mujer. De una mujer contra una mujer. Y utilizando malignamente al hijo de la señora. Gravísimo esa situación. Ahí el caso más frecuente, pues claro que lo hemos visto, es el caso de los maridos, de los compañeros, de los novios, de los amigobios violentos. Es que yo no entiendo cómo el novio ahora le puede dar órdenes a la novia. Órdenes. Y si no le obedece, la golpea. Hasta allá no entiendo yo cómo es la cosa. De la época. En la época de mi noviazgo, uno tenía que pedirle permiso a la que iba a ser su suegra y llevársela a la suegra para ir al cine, o llevársela a la hermana para que fuera al cine o con alguien, o si no, no iba. Y tenía un gran respeto frente a la persona con la que uno iba a formar matrimonio. Y eso se llamaba noviazgo. Y la Corte Constitucional acaba de dictar una sentencia donde dice que no se pueden prohibir los noviazgos en los colegios. Voy a leer la sentencia. Esa sentencia hay que leerla, tenemos que hacer una lección específica sobre eso. Porque es que el noviazgo, eso se llama ay, se me olvidó. El noviazgo es una etapa previa
a la celebración del matrimonio, el noviazgo, ¿no? Esos novios, cuando están en plan de celebrar el matrimonio, se llaman esposos, porque han celebrado esponsales. Y el esponsio es un contrato que viene del derecho romano de promesa de matrimonio. Y cuando la gente se va a comprometer, o está comprometida para celebrar el matrimonio, se llaman esposos y se llama noviazgo. Una niña de 14 años con un muchachito de 14 años, ¿qué novios? ¿De dónde? Si no se van a casar. Además no tienen posibilidades de celebrar el matrimonio, que no tienen con qué. Bueno, fueran de 14, hay 10, 12 años. Pero bueno, entonces la Corte va a decir, bueno, eso. Pero además viene una cosa que es completamente trascendente, importante y que nos va a tocar, vamos a tener que hacer otro programa sobre esto. Y es que hoy en día la relación de noviazgo lleva aparejada la relación sexual. Hoy en día, eso parece que es cierto, pues ya a mí no me tocó en esa época, pero me parece que ahora sí. Entonces tenemos que la Corte dijo, se pueden casar a partir de los 14 años, eso dice el Código Civil. Sí. Eso quiere decir que pueden tener noviazgo a partir de los 13 o de los 12. Sí. Si se van a casar a los 14. Eso quiere decir que durante los 13 años, siendo novios, pueden tener relaciones sexuales. Y sucede que el Código Penal dice que tener relación sexual con una persona menor de 14 años es violencia sexual. Es delito. Así haya consentimiento, así haya querer, eso es un delito. Entonces le decimos a los que saben derecho penal, barájeme ese trompo en la uña, hágame bailar ese trompo en la uña. Porque es un contrasentido, como se está trabajando el tema del abuso sexual, de la violencia sexual, en esos casos donde se patrocina la relación afectiva entre niños y niñas y adolescentes. Eso hay que manejarlo bien prudente. Los niños nacen y tenemos una forma de violencia grandísima. Los niños abandonados. Niños abandonados. ¿Has visto esos videos donde la señora llega y coge el niño, lo cubre bien y lo deja en la puerta de la casa de la vecina o el vecino? ¿O lo deja en la basura? ¿O lo deja allí en el caminito donde alguien diga, aquí alguien lo puede recoger? Eso es un acto de violencia muy grave. Se nos pasó durante la gestación cuando la madre no se toma las vitaminas, cuando la madre no va al médico, cuando ingiere licor, cuando ingiere de pronto alguna droga, alguna sustancia. Fuma, cuando no se alimenta bien. Ahí también hay violencia y es de la madre hacia el hijo. O de pronto el padre o del menor, el esposo, el novio, no le colabora económicamente para asistir a las citas, no la acompaña, también hay un tipo de violencia del padre contra el... Vale, perfecto. Y niños que nacen sin posibilidad de atención médica, el caso que hemos hecho referencia de la mamá con los 10 hijos. Con los 10 hijos. Eso me parece gravísimo. Y la atención médica es seguramente la están dando, pero es una atención paliativa porque me dice que la enfermedad no tiene cura. No, es una gravísimo. enfermedad huérfana. Y hay algo gravísimo relacionado con el tema de la mala alimentación, gravísimo en Colombia y en el mundo, de violencia, que son los niños que se mueren de hambre. Sí. Niños que se mueren de hambre. Aquí dicen que en Bogotá ya no hay niños que se mueran de hambre. Dicen que las estadísticas bajaron a raíz de algún alcalde que hizo algunos restaurantes escolares. Pero en Colombia tenemos regiones La Guajira. donde la gente se muere de hambre. Y aquí en Bogotá también hay gente que sobrevive y que sobrevive físicamente con una atención de alimentación sumamente escasa. Los niños y las niñas y los adultos que están en la calle, por ejemplo, lo que llaman los habitantes de la calle, que comen de desechos, por favor, eso es inhumano, eso no tiene ninguna presentación. Es un acto de violencia social, es un acto de violencia de ellos mismos, de sus familias, que no los han ido a recuperar
y tal vez del Estado y de nosotros que de pronto somos indiferentes frente a esa situación tan grave, que es la que genera en un momento determinado que esa persona que no tiene comida pueda acercarse al que lleva el celular, a robarse el celular. Y la gravísima situación de los receptores, por ejemplo, de celular. Y esa persona que roba el celular no le importa nada matar a la persona por robarle el celular. ¿Cómo se puede minimizar eso? Ese es el tema. No es que los cojan, los sancionen, los lleven a la cárcel, los expulsen, los vuelvan casi que alejados de la sociedad, no. Es cómo podemos minimizar que tengamos personas de la calle. ¿Cómo se puede hacer eso? A mí me da un dolor grande cuando de pronto salgo, en el centro especialmente, ¿no? Cuando vamos a los juzgados, y encontramos por la carrera séptima personas en la calle, tendidas, con cartones, durmiendo en la calle. Y por ahí pasa el alcalde ahora, la señora Claudia, los de bienestar familiar, la policía, pasa la policía y no les causa ningún daño, ninguna preocupación que esté gente durmiendo en la calle. No les pasa nada, son indiferentes. Somos indiferentes. ¿Cómo se puede minimizar esa forma de violencia contra estos seres que son humanos y que han perdido, pues a veces su condición pensante porque las condiciones de salud, las condiciones de manejo de la inteligencia han sido muy atrofiadas? Yo creo que la principal sería tener en nuestra mente ese chito de 0 embarazos en y por adolescentes y educación. Educación. Vamos a dar, Luis, vamos a hacer nuestro editorial de esta clase. En Colombia se acostumbra a tapar el sol con las manos y se hacen virales políticas que tienen como efecto olvidar conductas que hacen tanto daño a la familia y a la sociedad como las que se publicitan. Una de esas políticas es la lucha para detener la violencia de género, entendida como, comillas, cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos, cierro comillas. Pero también es válida la siguiente idea o concepto que se debe reprochar. Cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas de tales actos, cierro comillas. Y es porque las relaciones de dominación se dan en todas las personas, frente a todos los seres humanos, los naciturus, los niños, las niñas, los adolescentes, los hombres, las mujeres, los discapacitados, las personas maduras, los adultos y las personas de la tercera edad. Y son agresores los hombres, las mujeres, los adolescentes, tanto hombres como mujeres, jefes hombres, jefes mujeres, etc. Y en todo ese panorama, las formas de violencia son semejantes. La violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia social. Y, de alguna manera, la violencia, los medios, la violencia gesticular, el silencio, el decirle, usted no me interesa absolutamente nada, es una forma de violencia grande. La invitación que hacemos desde La Voz del Derecho es a educarnos para minimizar y ojalá erradicar todas las formas de violencia frente a todas las personas de la especie humana y de contera contra los demás seres de la naturaleza y frente a las cosas que nos rodean. Pongamos en práctica esta recomendación. Hay un tema de violencia importante en la familia, Lisette,
creo que usted me hacía alguna referencia, dentro de la composición de la familia, los papás violentan a los niños, el marido violenta a la esposa, la esposa violenta a los hijos, los hermanos mayores violentan a los hermanos menores. Y cuando son solo mujeres, la hermana mayor violenta a la hermana menor. ¿Sí es así o no es así? Sí. ¿Tiene algún caso especial? Sí, creo que pasó por la oficina un caso de que la hermana menor estaba afligida por el hecho de que la superioridad que tenía la hermana mayor. O sea, se creía, pues, por ser la hermana mayor, que podía hacer y deshacer, digamos, con los demás hermanos, pero principalmente con la menor. Uh-huh. Entonces ejercía contra ella violencia psicológica, violencia física, y eso pues hizo o causó daños y que quedaron o marca la vida de esa persona. Nosotros somos muy llamados a tomar nombres extranjeros. Eso lo llaman ahora bullying. No, se llama acoso, se llama violencia. El bullying también es un tipo de violencia. No, pero ¿para qué le decimos bullying si eso se llama violencia? Se llama acoso. Eso se llama acoso. La traducción de bullying es eso, es acosar. ¿Por qué no utilizamos nuestro lenguaje español, que es tan absolutamente fantástico, fascinante, y que nos permite decir todas las cosas y expresar nuestros sentimientos desde los más altos grados de generosidad hasta instintos que de pronto son reprochables? Acoso, violencia, falta de respeto. Eso, quitemos el término bullying. Además, yo creo que ese término utilizado en la ley que establece justamente el bullying me parece que es inconstitucional, porque la Constitución dice que nuestra lengua es la lengua castellana. No tenemos que utilizar términos ingleses, para nada. Y dentro de esa violencia de hermanos contra hermanas, de pronto viene algo que es natural, y es que se pelean. Los hermanos se pelean. Sí, pues claro, es natural que se peleen. El ser humano se pelea. Uno mira a los animales y en un momento determinado comienzan a pelearse entre ellos. ¿Ha visto los cabritos que se pegan con la cara? Los leones marinos, cuando están buscando sexo, esa es una situación muy simpática, si no estoy mal. Está la hembra en celo y los machos comienzan a pegarse unas peleas, la cosa más absoluta. Y el que gana es el que tiene derecho a tener sexo con la hembra, el lobo marino. Pero eso es casi a muerte. Entonces, no tiene presentación. Y hay formas de que hay momentos, o hay formas de incitación a la violencia. La música. La música. La música incita mucho a la violencia. Las redes sociales. El contenido de las internet. Telenovelas, esas todas donde se está haciendo apología de los delitos de narcotráfico. Eso incita a la violencia. Además, porque no solamente se incita, sino porque se dice que la mujer puede aprovechar sus atributos físicos para efectos de hacerse merecedora a reconocimientos económicos, independientemente de la prostitución. Independientemente. Y las minimizan, las ponen en condiciones sumamente desagradables e indignas para decir, ustedes pueden perfectamente utilizar esos atributos para conseguir dinero. Las canciones, no solamente las canciones rancheras, sino las canciones, hay boleros que son pero muy violentos, pero muy violentos, y son muy fuertes en contra de la mujer y en contra del hombre. Hay una canción que se llama Rata Inmunda. ¿Lo has oído? Sí, Rata Inmunda. No, eso sí es... Bueno, me da la impresión de que no lo has oído. Sí. Animal rastrero. Animal rastrero, no, pero eso es de una mujer contra un hombre. Y esas canciones deberían estar, por lo menos prudentemente vigiladas para no que sean el disco de la semana en las emisoras. Yo pienso que de pronto sí, ¿no? Es decir, es que eso es muy violento. Es muy violento. El billete verde y todas esas cosas, me parece que generan una violencia, pero muy grande contra las mujeres. Muy grande.
y contra los hombres, contra los hombres. Ahora están las mujeres diciendo, no, es que yo hago lo que a mí se me dé la gana y a usted que tal, tal, tal. Y esas son canciones de las señoras que ahora están dedicadas con muy buen éxito a la música popular. Dice Luis, pues se nos acabó el tiempo por una parte, pero nos queda la mitad de esta tarea de violencia de género y la vamos a hacer la próxima semana, dentro de 8 días, que igual se celebra el Día del Hombre, 19 de marzo. 19 de marzo, listo, perfecto, maravilla. Entonces, para ese día, dentro de 8 días, hoy estamos a 12, ¿no? Sí. 19 justamente, 12 y 7, 19, listo, perfecto. Entonces, dentro de 8 días, los invitamos para que continuemos la segunda parte de este tema que se llama La violencia no tiene género. Y esperamos sus observaciones, sus sugerencias, todas positivas, críticas, no nos interesa, nos interesa es que podamos repetirlo. Y, por favor, ustedes pueden ayudarnos para que estos mensajes, estos audios puedan ir de casa en casa, de escuela en escuela, de colegio en colegio, los vean, los estudien, los manejen como un material pedagógico, que es lo que vamos a intentar hacer a través de la voz del derecho que dirige el doctor José Gregorio Hernández. Muchas gracias, Luis, es muy amable. Luis, muchas gracias y feliz fin de semana. Que cuídense, que el dólar no siga subiendo y que el virus corona no nos venga a atacar tan fuerte. Muchas gracias. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.